nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen en casa. Por las intenciones de todos ustedes ofrecemos esta Eucaristía y pedimos al Señor por el cese de esta pandemia. Oramos por el eterno descanso de Ricardo Salgado, Enedina Amaya, Marta Regina González, Elsa Mejía Reina, Guadalupe Flores Cervellón, Ángel Vargas, Bernal Casanova, Eugenia Lisa Suazo, Simona Baber, María del Carmen Paredes, Lía Isabel Vázquez, Ernestina Landa, Gregorio Bonía, María Adela Fonseca, Douglas Mario Licona Plícano, Raúl Lagos Salgado, María Georgina Urquía, Dolores Izaguirre, Mercedes Valeriano, María de Jesús Dera, Tulita Zapata de Carías, César Augusto Martínez, Héctor Bonilla, Miguel Bonilla, Graciela Ondina Licona, Ángela Pineda Quijano, Marta López, Mario Humberto Ponce, Johan Argueñal Zúñiga, María Isabel Carías Arias, Ramón David Rivera, Alejandro Pérez Sandino, Gustavo Quijano, Higinio Fernández Paredes, Rosvinda Estela Ortega, Ángel Antonio Fonseca, Nicolás David, Américo Reyes, Denis Efrén Hernández, Lorenzo Moncada Ramos, María Patricia Montoya. Oramos por la salud de María Antonia Maldonado Valle, Mirna Sofía Fonseca, Francisco Ruiz, Nelson y Norma, Margarita. Para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que nos devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente en tu clemencia, nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo:
Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por lo que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron a las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vean sus obras que están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la vida de los apóstoles es una vida de testimonio de Cristo resucitado. Sabemos que la mayor parte de ellos murieron derramando su sangre por lo que creían, por aquello de lo que eran testigos. En alguna parte finalmente fueron apresados, muchos de ellos torturados, asesinados. Sin embargo, la primera lectura del día de hoy nos presenta esa liberación milagrosa, cuando el ángel del Señor le abre la puerta de la cárcel a los apóstoles y los invita a seguir enseñando en el templo. Cosa que parece extraña, porque al predicar en el templo seguían junto a los que los habían capturado y los iban a capturar de nuevo. De nada servía
la libertad recién adquirida. El relato termina, por supuesto, en que los encierran nuevamente. Así que uno se pregunta en qué quedó aquel milagro espectacular de la liberación de los apóstoles. El objetivo del milagro que nos presenta los Hechos de los Apóstoles no fue evitarles penalidades simplemente. La vida de los apóstoles fue un camino de sufrimiento y de hecho ya lo hemos escuchado, que ellos consideraban una bendición sufrir por Cristo y por el Evangelio. Esta liberación que encontramos en la primera lectura es más una señal de solución. Señal de solución, ante todo, porque la palabra de Dios nunca puede estar presa. Porque la palabra de Dios es libertad de los hijos de Dios. Como diciéndole a aquellas autoridades, las cadenas de ustedes jamás detendrán el Evangelio. La persecución a la iglesia, el hablar mal de un pastor, el hablar mal de su obispo, del romano pontífice, de los sacerdotes, de los religiosos, de los agentes de pastoral, nunca va a parar la misión de la iglesia. Hay muchos lugares donde se persigue la palabra de Dios, todavía hoy en día en sus ministros, pero esta obra es del Señor y la palabra de Dios nunca estará presa. Las cadenas jamás detendrán el avance del Evangelio, y si fue en realidad obra del Señor, seguirá a través de los tiempos. Por eso el Señor dice que Él permanecerá hasta la consumación de los tiempos. Es decir, nadie podrá detener que la palabra de Dios siga haciendo su efecto en la humanidad. Por eso el Evangelio nos trae nuevamente el tema de la fe. En esta escena del diálogo con Nicodemo, el texto literario de San Juan nos presenta a Jesús hablando de su propia misión, así como Lucas nos muestra a Jesús en la sinagoga proclamando el bellísimo texto de Isaías, donde el Espíritu Santo está en él para proclamar la buena nueva. El Evangelio de San Juan nos presenta el programa de Jesús en este diálogo con Nicodemo. En un ambiente de diálogo con un maestro de la ley judía, el propósito es doble: situar a Jesús frente a las preguntas y la búsqueda de los judíos de aquel tiempo. Situar a Jesús como el Señor, como el Dios de la vida. Ese es el propósito de este diálogo con Nicodemo. Que conozcan quién es la verdad y por qué Dios envió a su Hijo al mundo, para que el mundo se salve con él. El punto central en las palabras del Señor en el pasaje del Evangelio es la fe. Por eso en el diálogo con Nicodemo la centralidad está en la fe, para creer en Él. El hecho de creer, por eso dice: aquel que cree en el Hijo alcanzará la salvación y la vida eterna. El que no cree ya está condenado por no creer. No creer es preferir las tinieblas y por eso viene la condenación. Creer, en cambio, es acoger la luz, es no tener miedo a la verdad. Estas son palabras básicas que tenemos que aprender del texto
del día de hoy. Necesitamos creer para obtener la salvación. Necesitamos creer para tener ánimo, para tener esperanza. Nuestra fe se alimenta en el creer. Nuestra fe se fortalece en el creer en el Hijo de Dios y en que Dios hace la obra en nosotros. Así como lo ha hecho en el mundo, lo hace también en nosotros. Pidamos cada día al Señor que aumente nuestra fe para ser auténticos hijos de Dios. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, Señor, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y nosotros unimos nuestras voces a la de los ángeles y los santos para proclamar el himno de tu gloria. Está
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Óscar Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes te ofrecemos esta Santa Eucaristía. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Queridos hermanos, hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Este pan es manjar que da fuerza sin par. Nos recuerda, Señor, tu misterio pascual. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos al amor de nuestra Madre del Cielo y le pedimos a Nuestra Señora de Suyapa la protección para nuestra Honduras. Hoy en el Día también de la Tierra, pedimos a nuestra Madre que nos enseñe a cuidar la creación de nuestro Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Quedémonos con la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor